conocer a Jesús, continuamos con esta serie, creados por Dios, y entendiendo lo que es y lo que significa o lo que implica conocer a Jesús. Hemos estado hablando en varios de nuestros devocionales de cómo implica el ser uno con Él. Pero también hoy en día muchas personas decimos que conocemos a Jesús y ¿cómo podemos saber si realmente conoce a Jesús? ¿Porque tiene conocimiento de Él? ¿Porque habla mucho de Él? ¿O por qué? La Biblia nos enseña que hay una sola evidencia que podemos presumir de que alguien conoce verdaderamente a Jesús. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Sí, los frutos son las evidencias de que alguien conoce a Jesús. Los frutos son la evidencia de que alguien está caminando junto a Jesús. Los frutos son las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Los resultados de que alguien comparte tiempo con alguien más. Recuerdo muchas veces que yo me daba cuenta cuando mis hijos estaban pasando tiempo con alguien que no era tal vez buena influencia para ellos. ¿Por qué me daba cuenta? Por su ejemplo, por lo que ellos estaban diciendo, practicando o haciendo. Sí. ¿Por qué? Porque somos seres influenciables. Cuando pasamos tiempo con Jesús, hay una evidencia de con quién pasamos tiempo. Y esta evidencia se manifiesta a través de ¿qué? A través de los frutos. El fruto simboliza las almas ganadas. El fruto simboliza también las evidencias o el carácter del cristiano en nuestras vidas como una evidencia a las demás personas. Los frutos del Espíritu, dice la Biblia, que son gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo aquello que revela que usted y yo conocemos a Jesús y nos muestra que andamos en el Espíritu. En Juan capítulo 15, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, hoy quiero hablarle y leer esta parte para que podamos entender cómo podemos dar frutos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Analicemos estos versículos. El primero de ellos dice, yo soy la vid verdadera. Jesús, Él es la vid. Él es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente de nuestra plenitud. Dice, y mi Padre es el labrador. ¿Qué está hablando aquí? Que la vid es, Él es la vid, Cristo es la vid y Dios es el labrador y cuida las ramas para que estas ramas que somos cada uno de nosotros podamos dar frutos. Las ramas son todos aquellos que afirmamos que conocemos a Jesús y que le seguimos a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Las ramas fructíferas son los verdaderos creyentes mediante una unión a través de Cristo Jesús con el Padre. Y cada uno de nosotros dice que Él corta de cada uno de nosotros toda rama que no produce fruto. Sí. Si hay algo que no está produciendo fruto, no es una evidencia que está conectado con Él. Por lo tanto, Él nos va a cortar, a desechar. Y sigue diciendo, pero que también Él corta ciertas ramas. No todas las ramas. Todas aquellas cosas que no son buenas o incluso que necesita cortar para que demos mucho más fruto. Dice, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. ¿De qué me está hablando? De muchas veces los tiempos de adversidad, los tiempos difíciles, los tiempos de tribulación a donde
Pareciera ser que estamos siendo podados y dices, si estamos dando fruto, ¿por qué estamos siendo podados? Estamos siendo podados para que demos más fruto. Sí, es la formación de carácter en nuestras vidas. Crecer duele. Y para dar más fruto en nuestra vida diaria, muchas veces el árbol, la planta, tiene que ser podada. Tiene que ser quitada ciertas partes de ella para que el fruto mejore, para que el fruto sea más abundante y para que el fruto crezca en nuestras vidas. ¿Qué fruto estamos dando? Si usted y yo nos llamamos cristianos y decimos que conocemos a Jesús, usted y yo tenemos que revelarle a Él. ¿A través de qué? A través del carácter de Cristo en nuestras vidas. El carácter de Cristo revela que verdaderamente usted y yo somos cristianos. Muchos cristianos hoy en día son conocidos por su manera de hablar, tal vez por su manera de vestir, tal vez por su manera de dirigirse a otras personas, pero esto no revela la realidad de que somos cristianos. La verdad y la revelación de que usted y yo andamos con Jesús es porque olemos a Jesús. Porque hay frutos, porque hay evidencias que muestran el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Conocemos a Jesús? Mostremos sus frutos. Permanezcamos en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el versículo 4. Y esto es algo muy importante. Muchos de nosotros no permanecemos en Él. Somos demasiado vulnerables. Hoy estamos con Él porque le necesitamos, pero cuando recibimos lo que necesitamos y nuestras oraciones son contestadas, nos alejamos. Muy difícilmente permanecemos en Él, porque dice que si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. ¿Para qué? Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. En la versión 60 dice, separados de mí, nada podemos hacer. Usted y yo podemos decir, yo puedo hacer muchas cosas sin Él. Sí, pero ¿cuáles son y serán las consecuencias? Aquí en la tierra, pero también en lo eterno. Hay dos cosas con las que quiero yo dejarle hoy en esta mañana a usted. La primera de ellas es entender y saber que nosotros estamos conectados a la vid y que la vid es Cristo Jesús y que el que nos labra, ¿verdad? El que nos cuida es el Padre a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. También tenemos que saber que la permanencia en Él, sí, nos va a traer vida y plenitud. Padre, en esta mañana queremos dar frutos a un mundo que no te conoce, frutos de arrepentimiento. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, y en 2 de Pedro 1, 5 al 8, encontramos todas las cualidades del carácter de permanecer en ti, del carácter de un cristiano, las evidencias como frutos de que conocemos a Jesús. Amén.